los pocos sectores que no lograron un acuerdo, ¿no? Porque avanzaron muchísimo en la ronda de salarios. Sí. Pero bueno, Malena, esto está de más, pero queda claro, ¿no? Que las cosas que nos decimos en vestuario, mientras nos maquillamos, queda entre nosotros. Entre nosotros. ¿Para qué las comentan acá, perfecto. Dale, gracias. Muy bien. Nosotros vamos a arrancar el programa, ¿saben con qué? Repasando lo que fueron algunas de las declaraciones del presidente Vázquez en el último almuerzo de dirigentes de marketing en ADM, donde muchas cosas generaron polémica. Repasemos. Si aquí no se hubiera instrumentado el nuevo Código de Proceso Penal y se hace la prolongación teniendo en cuenta el valor de la pendiente de la gráfica de rapiñas que venían descendiendo, al iniciar 2019 casi estaríamos cumpliendo con una disminución del 30% del número de rapiñas. El presidente dijo que la reforma del Código del Proceso Penal era necesaria y los países que la aplicaron sufrieron el mismo efecto en cuanto al aumento de delitos. Para nosotros como gobierno hubiera sido muy fácil, muy simple, cruzarnos de brazos y no atender esta situación. El presidente afirmó que Uruguay crecerá entre 2 y 2,5% en 2018, de acuerdo a las previsiones del Ministerio de Economía, y continuará el crecimiento sostenido de la última década y media. Y el Uruguay tuvo un crecimiento sostenido. 16 años vamos a estar en este año en un crecimiento comprendido entre un 2 y un 2,5%. El Uruguay no entró en recesión y no va a entrar en recesión. Y nos hemos pronunciado sobre la situación de Venezuela siempre que lo hemos considerado necesario. Se ha pronunciado en 29 oportunidades sobre la situación en Venezuela, condenando, y está escrito y firmado, las actitudes del gobierno que puedan considerarse violatorias a los derechos humanos, exigiendo la libertad de los presos políticos. El presidente basó su exposición en 10 medidas que anunció el 1 de junio de 2014, cuando ganó la interna Frente Amplista. Incluyó el sistema de cuidados, la descentralización, la educación, la política tributaria e infraestructura, la seguridad pública y el sistema de competitividad, entre otros. Bien, y considerando que estamos en tiempos ya electorales, supongo que nadie va a cuestionar lo bien que hace el presidente en hacer un balance de su gestión, descartando o confrontando algunas versiones que desde otra vereda pintan a un Uruguay diferente, empezando por el país en crisis, que insisten desde un lado que está o se avecina, y el presidente Vázquez quiere dar certezas en dirección opuesta. Y toca varios temas, los que han estado sobre la mesa, tal vez generando mayores polémicas. La seguridad es uno, obviamente, pero también después se refirió a políticas sociales y vamos a estar conversando con nuestro invitado más adelante. Pero de las cosas que mencionó, ¿qué referencias hacen? Bueno, yo creo que, como tú bien decís, era una instancia clave para hacer balance, pero también para hacer algunos anuncios, ¿no? Y cuando uno repasa un poco lo que ha sido el discurso, es un discurso sin novedades, ¿no? Sabemos que, de algún modo, el punto fuerte del gobierno es el crecimiento de la economía. Después podemos ver qué implica eso o con qué no está acompañado ese crecimiento, pero sabíamos que claramente se iba a referir a eso. Sobre el tema de la educación, sorprende cuando dice que, bueno, realmente se hicieron cambios en el ADN, porque afirma, los cambios en el ADN van a demorar mucho. Creo que los logros en el cambio del ADN se van a demorar. Yo creo que muchos de nosotros entendemos... O sea, que parte de la base que cambió el ADN. Exacto, creo que muchos de nosotros entendemos que el ADN no ha sido modificado en absoluto. También el tema de la seguridad. Digo, sorprende que se le eche la culpa de no llegar a la baja del 30% de las rapiñas al nuevo código. Nos sorprende. Y en materia de anuncios... Pero no, el ministro Economía no fue que dijo que gracias al nuevo código ahora se pueden
hacer muchas más cosas y luchar mejor contra la delincuencia? Bueno, el ministro también ha tenido idas, vueltas. Al principio se habló del efecto noviembre, se le echó la culpa del aumento de las rapiñas al nuevo código. Un poco en esa primera versión del ministro se ampara Vázquez en esa estadística que veíamos allí. Y creo que en torno al tema de anuncios, una vez más, lo único que el gobierno tiene para decir es el tema UPM. Y aparece allí en el discurso de Vázquez, donde dice, bueno, me contacté con la empresa y entonces... en pocas palabras, sin sorpresas respecto al discurso de ADN. ¿Pero el objetivo sería dar anuncios o era contrarrestar las voces críticas yo creo de la que es una gestión? buena oportunidad para hacer las dos cosas, porque estamos entrando al último año de su gobierno, ¿no? ¿Qué quiso hacer para ti? Yo creo que quiso salir al cruce, primero, de que él no habla, y salió a hablar, porque hacía tiempo que no hablaba Vázquez, ¿no? ¿Se acuerdan que la última cadena, teóricamente iba a hablar él el 1 de marzo? No la hizo él, la hizo Fernando Vilar. Sí. Entonces el hecho de que el presidente ausente, no, él dio la cara. Yo creo que hay cosas que dijo, yo no las comparto, otras sí. Lo que sí me parece que es clave y es que nos están queriendo alguna gente hacer creer de que la crisis de 2002 no existió o que fue una cosa muy suave, que no pasó nada, y que en realidad estamos ahora casi peor de lo que estábamos allá. Y ese intento de dramatizar la situación actual, que tiene muchas aristas complicadas, porque en seguridad hay complicaciones, en educación para mí hay muchas carencias, yo no comparto lo que dijo Educación Vázquez, ¿tá? Pero están planteando, muchas voces plantean la cuestión de como que se nos viene una crisis que vamos a estar horribles, la gente migra masivamente en Uruguay, se van en masa, hay pobreza, y minimizan lo que fue el 2002, no, pará. No estamos bien, hay muchas cosas que están mal, pero no comparemos a Serrín con Pan Rallado. El 2002 fue una crisis brutal y mucha gente joven no la vivió. Y muchos que la vivieron se hacen los chanchos rengos y no se quieren acordar. Entonces, vamos a poner las cosas en su justo término. ¿Y por qué dice que se trivializa la crisis del 2002? Se trivializa porque como ahora salió una cuestión de que la famosa porque no hayan comido pasto. La famosa frase del pasto, entonces eso era como inventaron eso, inventaron todo el resto. No, no. Lo del pasto a mí la verdad me importa muy poco si fue o no fue verdad. Lo que sí sé es que hubo mucha miseria, mucha hambre, mucho desempleo y mucha gente que se tuvo que ir del Uruguay. Entonces eso vamos a hacer memoria. No estamos del todo bien, falta mucha cosa, pero evidentemente no estamos como estábamos en 2012, acordémonos. ¿Graciano? El planteo de Alfredo de alguna manera pone en el tapete algo que yo creo que no va a estar en la consideración ciudadana. La gente no va a elegir entre el 2002 y el 2019. Claramente eso no va a estar en la agenda de discusión. No va a ser un tema de campaña, si estamos mejor o peor que el 2002. Puede ser que algunas de las cosas que diga Alfredo son discutibles, opinables, algunas podrán tener razón o no, pero como enfoque me parece que la ciudadanía no se va a expedir a propósito de lo que pasó en Uruguay en el 2002. Creo que ese no va a ser el leitmotiv de la próxima campaña, sino lo que ha pasado en este último periodo y básicamente en el último tramo del periodo. Y a mí me gustaría señalar una ausencia, por lo menos para mí, en el discurso de Vázquez que me parece muy importante y al mismo tiempo muy reveladora de la importancia del tema justamente por la ausencia. Y es la situación regional. La situación regional es muy delicada para el gobierno uruguayo y para la aspiración del gobierno uruguayo a retener el gobierno en el próximo periodo. Del lado argentino ya está entrando en el cuarto año de gobierno el presidente Macri con luces y con sombras. Da la impresión de que en la medida en que no hay un bloque, digamos, coherente del lado peronista, seguramente Macri se va a encaminar a una reelección, porque, repito, no hay una figura que concite adhesión en el lado opositor. Y en el caso de Brasil, el próximo 1 de enero se va a instalar un gobierno respecto del cual el gobierno uruguayo hizo todo lo que podía hacer en cuanto a declaraciones y manifestaciones y marchas para que no ganara la elección. Entonces, me da la impresión de que el último año de un país como Uruguay, encaminado en una campaña electoral, con dos países vecinos de esa importancia dentro del marco del Mercosur, me llama la atención que ese tema no haya estado presente. ¿Y de alguna manera vos pensás que ese tema puede poner en jaque la certeza del presidente Vázquez de que no va a haber recesión? Yo creo que hay que estar, para una afirmación de ese tipo, para tener una afirmación de ese tipo, sea de la contundencia suficiente como para llevar tranquilidad a la población, hay que esperar lo que hagan sobre todo Brasil. Porque yo creo que los cambios en Brasil van a ser muy importantes, no esos cambios con los homosexuales ni nada por el estilo, no, van a ser cambios importantes en la economía,
en la economía, en el comercio del Mercosur. Y por lo tanto me parece que la suerte de Uruguay, como toda la vida siempre, estuvo ligada al vaivén económico del Brasil. ¿Y del déficit habló? Porque esa también es otra herramienta. No mencionó déficit en este almuerzo, por lo menos no trascendió en la prensa. No, en el tema económico lo que hizo hincapié fue en el crecimiento sostenido de todos estos años. Digamos, obviamente, en un discurso de ese tipo, me imagino que el presidente y cualquiera en su lugar tiene interés en enfatizar las cosas positivas. No, claro, pero el déficit fiscal no es un extra aparte, paralelo, con vida propia, ¿no? Sí, está todo enrabado. El gasto en la educación y, bueno, la necesidad de evaluar los gastos, pero no habló del déficit fiscal. Bien, Ale, ¿cómo se me parece que, como suele ocurrir en estos casos, cuando habla un hombre de la política, además un hombre de la envergadura, presidente de la República, 2 veces ocupando esa distinción, es imposible suponer que todo lo que diga Vázquez o cualquier otro prohombre de la política uruguaya, todo lo que diga sea todo correcto y acertado y todo lo que diga sean macanas y falsedades, ¿no? Me parece que es un asunto que nosotros, que se supone que nuestro rol acá es analizar sin llevar aguas para tal o cual molino, deberíamos hacerlo. En tal sentido, me parece que mencionó cosas que lucen como objetivas y que también lucen como buenas noticias. Uruguay, a diferencia... Primero, Uruguay ha tenido un crecimiento sostenido muy grande que ha provocado desde la perspectiva económica muy buenas noticias para la inmensa mayoría de la población. Y esto es algo que me parece que los orientales de buena ley, todos debemos vivirlo como una buena noticia. Incluso en momentos donde hubo grandes crisis de carácter económico global, incluso en momentos donde los países de la región, que tanto inciden, como bien dicen aquí, en nuestra economía, no solo no crecieron, tuvieron recesión, Uruguay sin embargo mantuvo esa línea. Eso me parece que está fuera, en líneas generales, fuera de discusión. Si se trata de mover ese eje es seguramente con otro tipo de intenciones. Después dice otras cosas que son más discutibles, que tienen que ver como otra vez achacando responsabilidades a los temas vinculados a la seguridad, al nuevo Código del Proceso Penal. Y yo acá en este asunto más de una vez me he sentido bastante solo defendiendo de la necesidad que tenía el Uruguay de implantar este sistema y que curiosamente, lo vengo observando desde ya hace un año, es atacado casi con igual intensidad por derecha como por izquierda, ¿no? En un asunto que yo todavía no logro desentrañar, creo que ahí comete un error. Y después, con relación al área internacional, cuando alude a Venezuela, es cierto lo que dice el presidente Vázquez. Una cosa es el Frente Amplio, otra cosa es el gobierno de Uruguay. Ha hecho críticas a propósito de la vulnerabilidad democrática a Venezuela. Pero también es cierto que para la inmensa mayoría de la población, estas críticas, estas observaciones, lucen como insuficientes. Y ese es un asunto sobre el cual se pueden tener matices. Yo soy de los que cree que ha sido insuficiente la acción del gobierno, pero tampoco creo que nunca haya sido, como creo que se dice en forma equivocada, crítico para con los impulsos autoritarios del gobierno de Venezuela. A ver, ¿qué tienen para comentar? Tribuna, sí, José Luis. No, con respecto a esto último, con el tema de la seguridad, que se analice, digamos, la incidencia del Código de Procedimiento Penal con respecto al tema de seguridad, o con respecto al tema de las rapiñas, no necesariamente tiene que ver con un tema de seguridad. Es decir, hay un desfasaje natural cuando tú pasas de un sistema al otro y por lo tanto eso puede impactar, digamos, en el tema de si podés lograr la meta que te habías fijado de las rapiñas o no. Eso no tiene mucho que ver con el tema de la seguridad. Me parece que es un dato concreto, real, es un estudio además que yo tengo entendido que el gobierno lo había pedido, no sé si a una universidad inglesa, tengo entendido que hizo ese estudio y que arrojó esos resultados del impacto que tuvo puntualmente con respecto al tema de la rapiña y no necesariamente tiene que ver con un tema de seguridad. Me parece que el presidente lo plantea como, me parece que está en su deber plantearlo. Después, si de eso nosotros entendemos que estamos más inseguros o menos inseguros, pasa por otro lado. Me parece que la discusión es de otro tipo. En cuanto a lo otro, la discusión en ese aspecto sea simplemente cómo estamos viendo la gestión, con qué nivel de paraplegia, ¿entendés? Desde un lado y desde el otro.
Somos capaces de visualizar. Claro, pero es que no existe. O somos capaces de aceptar que en realidad los números siguen para abajo. Pero es que no es. Pero es seguridad. Sí. Pero no es, está bien, pero no existe tal contradicción. Es decir, es un acto, son datos bien concretos que tienen que ver con eso y que tienen que ver con un estudio. En cuanto a lo otro, lo que sí es revelador de por qué estamos discutiendo esto, que sí es revelador, me parece, es que la oposición tiene un problema gravísimo en que no se puede parar porque frente a un gobierno que de todas maneras, frente a todas las coyunturas, incluso lo planteaba Graciano, el tema de la coyuntura regional, que el Uruguay ha demostrado tener una solidez, tener independencia, tener autonomía, tener autodeterminación, tener las posibilidades de abrir los mercados y contactarse desde China, Japón, Rusia y abrir los mercados y no ser dependientes solo de la economía regional. Frente a eso, la oposición tiene un problema gravísimo, no sabe cómo pararse, no sabe cómo plantearle una alternativa, sino es diciendo acá hicieron todas las cosas mal y estamos como en el 2001, cosa que no lo van a lograr jamás, porque estamos muy bien por suerte. Para lograr el cuarto gobierno, por lo menos creo que estamos muy bien perfilados porque no se cae una idea de quienes podrían ser oposición hoy día. A ver, otra mirada. Yo creo, sí. Obviamente que el Frente Amplio le falta, estos últimos 3 gobiernos han hecho un montón de cosas, pero obviamente le falta un montón y es lo que más sensible se ve. También lo miden las encuestas de intención de voto, que ha bajado bastante porque mucha gente está desconforme, porque no es que no se pudieran hacer, sino que entendemos que se pueden hacer más cosas y que no se hacen a veces. Ahora, la mayoría nos damos cuenta, y obviamente, los que vivimos la crisis del 2002, los que se nos fue familia para el exterior, los que tuvimos que salir a hacer changa de todo tipo, salir a vender cosas a la feria, obviamente... ¿Estar mejor que en el 2002? Sí. ¿Lo hubiera logrado cualquier gobierno en el tiempo? O sea, ¿vamos a seguir comparándonos con el 2002? No, que estamos mejor que en el 2002... Yo creo que la gran mayoría. Ahora, que mucha gente dice que estamos peor, que cada vez hay más gente muriéndose de hambre en las calles, que comen de la basura. ¿Que peor que en el 2002? Sí, es lo que repiten. Incluso algunos compañeros acá atrás lo han mencionado, que antes no comían pasto y ahora comen de la basura. Por poner una frase concreta de que es mentira que eso es el pasto, pero hoy se come de la basura porque no hay para comer. A ver, entonces son hechos concretos. ¿Sabes en qué siento a veces? Que este temita del pasto se convirtió en, a ver, ¿quién comía peor? Juguemos a ver quién comía más miseria. Por favor. No es un tema de quién comía peor o mejor, es un tema de cómo se usa la mentira en política, que es distinto. Bien. Es distinto. Bien. ¿Cómo se usa la mentira en política? Diego. Nadie duda que la crisis del 2002 ni se asemeja a lo que soy. O sea, yo creo que el que diga eso entiende muy poco o no quiere ver la realidad. Pero otra cosa es la situación política que se vivía y cómo el Frente Amplio en su momento usó una mentira, que fue la de niños que comían pasto, para llegar al gobierno, como también lo es el hecho de que decían que agarraron un país en crisis, cuando lo dijo el propio presidente Vázquez ayer, que el proceso económico tiene una alza de 16 años, siendo el Frente Amplio gobierno hace 13. Entonces, o sea, nadie duda que la crisis de 2002 haya sido la peor de la historia de Uruguay, pero yo pongo en duda la ética del Frente Amplio a la hora de usar esa crisis y usar ese momento tan crudo para el país para usarlo como políticamente algo favorable para ellos. Bien. Y qué perversidad, ¿no? Porque en realidad... sí, pero estás hablando de niños y de miseria. En fin, sí. Yo creo que esa discusión en realidad, la verdad que cuando se dice que la oposición habla del 2002, yo soy parte de la oposición, yo no escucho a ninguno de nuestros líderes ni de nuestros referentes hablar en comparación del gobierno actual con la crisis 2002. Creo que hablar de este tema al único que le sirve es al Frente Amplio, porque ¿quién puede negar que estamos mucho mejor que en el 2002? Nadie. Ahora, a mí me interesa hablar de cómo estamos hoy como país, cómo estamos en estos últimos años como país. Entonces, dejemos de seguir el juego de hablar de la crisis del 2002, que todos la condenamos, todos sabemos lo que se vivió, porque esto es la agenda que nos está marcando el Frente Amplio claramente para no asumir los problemas que tenemos hoy como país y los que tenemos que enfrentar el día de mañana. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos.